Buenas noches, hoy 28 de febrero del año 2021 voy a cumplir a petición de un amigo, un video que tiene que ver con el jugador de ajedrez más fuerte de todos los tiempos. Hay distintas opiniones que tienen que ver con el jugador más fuerte de todos los tiempos. Se habla desde Paul Morphy, que dominó su época hasta los 21 años, un extraordinario talento y hacía magia con el desarrollo de piezas y los ataques que hacía Morphy se adaptaban mucho a esa época romántica de ese ajedrez del siglo XIX. Hablamos como de 1850 aproximadamente. Tenemos por ejemplo el caso de José Raúl Capablanca. José Raúl Capablanca, que no era aceptado en ese torneo de San Sebastián del año 1911. Bueno, y se consagra como una estrella internacional. Derrota a los 25 años, derrota al campeón del mundo, al alemán Emanuel Lasker. Capablanca estuvo 8 años sin perder una sola partida, o entablaba o ganaba. Fue extraordinario su talento, una intuición impresionante para poder ubicar las piezas. Espectacular. Hablando de Lasker duró 28 años como campeón del mundo, derrotando al precursor de los campeones del mundo que fue Wilhelm Stein. Lasker también escribió varios libros y fue dominante para su tiempo. Tenemos a Lequín. Alekhine estuvo 14 años estudiando Capablanca para poderlo derrotar. Alekhine es extraordinario, sus libros de Ajedrez Hipermoderno 1, Ajedrez Hipermoderno 2. Son extraordinarios libros que en verdad los recomiendo porque eso es como poesía de la forma y el estilo que tenía, tan exquisito que tenía Alekhine de narrar las partidas. Alejandro Alekhine. Tenemos también Garry Kasparov. Garry Kasparov duró más de 20 años siendo el número uno del mundo. Dominó su tiempo, derrotó, bueno, a un jugador que era favorecido por el buró soviético de la época, por el gobierno soviético de ese momento y por la FIDE. Fue muy favorecido Anatoly Karpov. Y Kasparov rompió, siendo de Azerbaiyán, con esa hegemonía que tenía ese jugador y esa élite que dominaba en ese entonces. ¿Quién más podremos mencionar? A Magnus Carlsen. Magnus Carlsen es el triple coronado recientemente de la FIDE, que ha ganado rápidas, blitz y partidas pensadas, las estándar. Carlsen ha dominado el ajedrez mundial ya por varios años, siendo el campeón del mundo. Y hoy en día que es tan competitivo el ajedrez con tantos jugadores, millones de jugadores por el mundo estudiando, con bases de datos, con unos recursos a nivel digital, de informática y el internet que no lo tenían los antecesores. En fin, muchos grandes jugadores han existido a lo largo de la historia del ajedrez mundial. Las preparaciones de Miguel Bovini reconquistando el título dos veces, perdiendo con Smilov, derrotando a Smilov, perdiendo con Tal,
recuperando el título nuevamente. Un extraordinario jugador. Pero mi humilde opinión, que tiene que ver con el mejor jugador de todos los tiempos, para mí, para Ernesto Rondón, es sin lugar a dudas Robert James Fischer. Bobby Fischer, para mí, es el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos, de la historia del ajedrez mundial. ¿Y por qué yo afirmo esto? Bobby Fischer prácticamente se formó solo, a base de estudios intensos que hacía en su casa sobre el ajedrez, sobre las revistas soviéticas, el mundo del ajedrez soviético, estudiándolo a fondo. Aprendió hasta dominar el ruso, leer ruso para analizar y comprender mejor dichas partidas de ese entonces. Un hombre muy estudioso y muy bien preparado. Desde 1966 aproximadamente, cuando tenía como unos 23 años, Bobby Fischer lo ganaba todo, todos los torneos. eh, bueno, fue extraordinario en verdad. Un gran jugador que aplastó a sus rivales incluso tanto en el Internacional de Palma de Mallorca como también en la fase de candidatos en 1970, derrotando a Taimanov, derrotando a Larsen, eh, también a Tigran Petrosian, que era muy sólida. En fin, Fischer rompió un bloque soviético bien organizado, bien formado, dándole todo el apoyo a Spassky. Y era versátil. Algunos decían que no se salía de su estilo, de su repertorio de aperturas, pero en el Campeonato Mundial demostró que podía jugar inglesa, que podía jugar Alekhine, que podía jugar infinidad de repertorios y tenía el talento para adaptarse a lo que las posiciones necesitaban en ese entonces. Por eso es que para mí el mejor de todos los tiempos, por una voluntad férrea, prácticamente solo estudiando y marcando época en época de Guerra Fría. Era la era de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y representantes de los Estados Unidos contra el bloque soviético. Extraordinario, extraordinario. Millones de jugadores se iniciaron con la época de Fischer, por lo que significó Fischer para la historia del ajedrez mundial. Fue grande, grande Bobby Fischer, grande, grande. La pregunta del millón. ¿Hubiera derrotado Bobby Fischer a un Anatoly Karpov, que fue el mayor jugador ganador de torneos a nivel internacional, más de 100 torneos? Karpov, una vez conquistado el título en 1975, otorgado gracias a la FIDE, que llevó hasta la coronilla la paciencia de Fischer en 1975. ¿Hubiera derrotado a Bobby Fischer a Anatoly Karpov? Yo pienso sí. No hubiera podido los nervios de Karpov, por mucho que haya estudiado el estilo de Fischer. Fischer era una intensidad extrema, una intensidad de jugar a ganar impresionante, que no creo que Karpov, por muy joven que era para ese tiempo, hubiera podido resistir la presión del genio norteamericano. No lo hubiera, no lo hubiera soportado. Yo pienso que no. Bobby Fischer sin duda hubiera derrotado a Anatoly Karpov. Hubiera derrotado a Kornoy. Ahora con Kasparov, no lo sé, ya Fischer estaría un poco más mayor para la era la época de los 80.
pero sin duda alguna Fischer hubiera reinado sin problema toda la década del 70. Un gran jugador. O sea, era como una bestia que te salía a ganar como fuera. O sea, y sentías que la derrota siempre cerca porque Fischer, la presión que metía en sus partidas era de una intensidad inmensa. Una gran confianza y una gran seguridad. Confianza, tenacidad que, que está perdiendo un poco Magnus Carlsen en este tiempo 2021. Estamos hablando del 28 de febrero del 2021. Está perdiendo un poquito de confianza. La confianza, la fuerza de voluntad que le sobraba a Fischer. Lo hace muy superior a cualquier jugador de la historia. Bobby Fischer, por ejemplo, no hubiera durado un match de 48 partidas como Anatoly Karpov, como fueron las 2K en 1984. Hubiera derrotado a Karpov en menos partidas, lo hubiera aplastado psicológicamente, lo hubiera quebrado. Fischer hubiera sido muy superior, infinitamente superior con los recursos. Lo que pasa es que había que dejarlo en paz, pero la FIDE lo que quería era molestarlo y logró su propósito, que el genio se retirase. Además que para la época después que fue campeón del mundo, como que aflojó un poco la participación en los torneos, se fue a las Filipinas, como de paseo, se relajó un poco. Como de decir, llegué a la cúspide de la montaña, conquisté el pico y ya lo demás todo es descenso. El asunto era poderse mantener arriba, pero se necesitaba protegerlo, cuidarlo, incentivarlo, motivarlo. Mm, La sociedad norteamericana le fascina los ganadores, los campeones. Es lo que le fascina a la sociedad norteamericana. Pero faltó más organización social para cuidar de ese campeón del mundo. Hoy le hacemos un sincero homenaje a Robert James Fischer, en mi opinión, el jugador, el mejor jugador de ajedrez de todas las épocas, de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Fischer, cualquier jugador de la historia, usted ubica a Bobby Fischer en cualquier época de la historia y Fischer se hubiera preparado a fondo con las aperturas y con el ajedrez de ese tiempo, con ese jugador, y le hubiera jugado a ganar a quien sea. Al jugador, todos los jugadores que yo mencioné al principio de este video, Fischer se hubiera adaptado impresionantemente porque tenía una capacidad para entrenarse, para trabajar, para superarse, inigualable, que nos ponemos a ver todos los jugadores de ahora, de la historia, pues, y no le dedicaban tanto tiempo de preparación, de análisis y tenacidad y fuerza de juego a la hora de participar en los torneos, como la tenía ese grande del ajedrez mundial, el genio norteamericano, el considerado el mejor jugador de todos los tiempos. En mi opinión, sin lugar a dudas, no hay ninguna duda, 100% seguro que Fischer era incomparable, no protegiéndose, evitando chocar con los mejores, no, al contrario. Fischer iba buscando los mejores y derrotarlos. Tremendos estudios que hacía de la española y cada una de las aperturas. Era prácticamente muy difícil de batir Bobby Fischer. Muy difícil. Grande jugador. Grande. Bendiciones a todos. Espero que hayan disfrutado de esta conversación, de este análisis que estamos dejando aquí. Sin lugar a dudas,
Robert Jen Fischer, lo decimos una vez más, el mejor jugador de la historia de todos los tiempos. Bendiciones para todos.